Apple se encuentra en graves problemas en la Unión Europea con el tema de las tiendas alternas y cómo está cumpliendo con esta ley, y en este video te estaré contando todo lo que está pasando. Así que comencemos. Hablemos primero sobre la demanda que Apple pudiera estar recibiendo en la Unión Europea por no estar cumpliendo 100% con las especificaciones de esta ley de la Unión Europea. A modo de recordatorio, esta ley se llama la Ley de Mercados Digitales y la meta de esta ley es evitar que haya ciertas compañías que sean muy grandes, que no permitan la competencia, y obviamente Apple cae en esta categoría. La compañía de cierta manera ya ha cumplido con ciertos aspectos de esta ley de mercados digitales, ya que ya permite la llegada de tiendas alternas, que puedas descargar aplicaciones sin tener que utilizar el App Store, que las compañías puedan permitir hacer compras sin tener que utilizar el tema del sistema de pago de Apple, pero como quiera hay ciertos aspectos que según el gobierno de la Unión Europea Apple no está cumpliendo. Con esto me refiero a la tarifa que Apple está cobrando de 50 céntimos de euro por cada instalación que se haga después de 1 millón de instalaciones si una aplicación se está distribuyendo a través de una tienda alterna. Es esta tarifa lo que ha llevado a la Unión Europea a que abra una demanda contra Apple, porque ellos aseguran que esta tarifa no está cumpliendo con esta ley, y con eso se refieren, aquí tenemos la cita de ellos. Ellos dicen que sospechan que estas medidas puestas en marcha por Apple, estos guardianes como ellos han llamado, no cumplen con el cumplimiento efectivo de las obligaciones bajo esta ley de mercados digitales, específicamente esta estructura de tarifas que Apple está colocando, en este caso cuando se distribuye una aplicación fuera del App Store. Ahora bien, luego de explicarte lo que está pasando con esta demanda y la investigación de la Unión Europea, ¿por qué Apple tiene que cobrar esta tarifa? ¿Por qué es tan problemática? Apple quiere cobrar esta tarifa de 50 céntimos por cada instalación para poder cubrir el costo de lo que ellos han llamado la inversión para crear el mercado del iPhone y todas las herramientas que utilizan los desarrolladores para poder crear estas aplicaciones. Como esta tarifa solamente se estará aplicando a aquellos desarrolladores que distribuyan su aplicación a través de una tienda alterna, pues Apple tiene que recuperar de cierta manera esa inversión que ellos han hecho creando el App Store, creando estas herramientas, creando el iPhone, y solamente a través de esa tarifa es que van a poder recuperar algo, porque anteriormente cuando una aplicación se distribuye a través del App Store, pues Apple de cierta forma recupera esa inversión cobrando una tarifa de entre 15% a 30% por cada compra. Sin embargo, lo problemático de esta tarifa, y es lo que ha abierto esta investigación por parte de la Unión Europea, es que puede ser un poco problemática si estamos hablando de un desarrollador independiente, de una persona que está creando una aplicación de la cual no está generando nada de dinero. Si este es el caso y esta aplicación que cree esta persona se va viral y sobrepasa el 1 millón de instalaciones, digamos que llega a 2 millones de instalaciones, esta persona tendría que pagarle a Apple $45,000 mensuales por una aplicación que ellos no están generando nada de dinero. Es por esa razón que la Unión Europea está investigando a Apple, y si encuentra culpable a esta compañía, la empresa tendría que pagar una multa de 10% de sus ganancias a nivel global, no a nivel de Europa, sino todo lo que genera Apple. Aquí esta página ha hecho un cálculo y en el 2023 ellos generaron 383 mil millones de dólares, lo que entonces significa que Apple tendría que pagarle a la Unión Europea con una multa de 38 mil millones de dólares, un número que sin duda alguna es sumamente alto. Desafortunadamente, el proceso de investigación de la Unión Europea pudiera tomar casi prácticamente un año, así que no estaremos viendo un cambio rápidamente en cómo es que Apple pudiera cumplir con esta ley de mercados digitales, y si en el caso de que la Unión Europea encuentre a Apple como culpable, seguramente la compañía estará entrando en un proceso de apelación, lo cual entonces estaría atrasando aún más este proceso para que Apple cambie finalmente cómo es que está cumpliendo con esta ley. Sin embargo, ¿qué puede hacer la compañía durante estos próximos meses y qué ha estado pasando durante las pasadas semanas? La realidad del caso es que aunque nos moleste que Apple está operando un poco lento y es un poco limitante con sus posturas a la hora de permitir, por ejemplo, la instalación de tiendas alternas fuera de la Unión Europea, la empresa sí está escuchando las quejas de estos gobiernos y de los consumidores, y recientemente hablamos sobre cómo ahora la empresa le estará permitiendo a compañías como el caso de Spotify
poder colocar un enlace o un botón para poder permitirle a los consumidores poder hacer una compra fuera de esta aplicación, algo que realmente anteriormente no se podía hacer. Apple no permitía que estas compañías pudieran colocar un botón para hacer una compra sin utilizar el sistema de pagos de Apple, y la empresa también ha anunciado, que lo hablamos recientemente aquí en el canal, que estarán llegando las aplicaciones de emuladores de consolas de juegos para que puedas tenerlos directamente en tu teléfono, en tu iPhone, como también en las iPad. Esto es un cambio a nivel mundial. Y también vimos la llegada de que aplicaciones puedan ofrecer mini aplicaciones y minijuegos, lo que muchas personas han llamado como super aplicaciones. Y estos dos puntos, la parte de emuladores, de botones para poder hacer compras fuera de una aplicación, y la parte de aplicaciones que sean súper grandes y que tengan aplicaciones dentro de ellas, estos puntos son algunos de los que tanto la Unión Europea como también el gobierno de Estados Unidos, con su más reciente demanda contra Apple, le han pedido a Apple que haga para que sea un poco más flexible y tenga una posición menos dominante en el mercado, lo cual demuestra que realmente la compañía sí está escuchando. Aunque todavía la compañía no ha hecho ningún anuncio oficial sobre cómo estará cambiando esta tarifa que mencioné anteriormente, no me sorprendería que Apple realmente cambie algunos aspectos, como por ejemplo quizás no cobrársela a desarrolladores muy pequeños o desarrolladores independientes que tienen una aplicación de la cual no generan nada de dinero. Quizás se reduce o se elimina en esos aspectos para que sea un poco más flexible esta parte de esta tarifa y Apple pueda cumplir de cierta manera con esta ley de la Unión Europea. En fin, creo que es cuestión de tiempo en lo que Apple hace algún cambio a cómo es que se cobra esta tarifa, porque yo creo que la compañía no quiere pagar esta multa de tanto dinero que le pudiera poner el gobierno de la Unión Europea. En fin, aunque soy del grupo que quiere un poco más de flexibilidad a la hora de instalar aplicaciones en mi iPhone, de poder tener acceso a otros servicios para poder instalar aplicaciones, también considero que Apple es una empresa que tiene que generar dinero, y es por esa razón que creo que debe haber alguna tarifa para poder recuperar ese dinero de inversión que Apple ha hecho por muchos años para aquellos desarrolladores que quieren distribuir una aplicación fuera del App Store. Así que yo creo que habrá un balance entre los desarrolladores y Apple para que se llegue a un acuerdo, y tanto Apple como los desarrolladores, como también el gobierno de la Unión Europea y quizás también los gobiernos de este lado del mundo, puedan estar felices con esta resolución. Obviamente yo aquí en el canal estaré bien pendiente de todo lo que pase en la Unión Europea y estaré compartiendo todos los detalles aquí en el canal. Así que si todavía no te has suscrito a este canal, te dejo aquí el botón para que te suscribas y no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre esta política de Apple, sobre esta tarifa que la compañía está cobrando? ¿Te gustaría ver la llegada de tiendas alternas en tu país? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.